Jaime. El día de hoy tendremos un breve repaso de los temas que se vieron en la semana 2, que consisten al 1.4, que es el ecosistema, y 1.2, que es la célula. Antes que nada, espero que tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren muy bien de salud y pues iniciemos la clase. Como podemos recordar, todavía nos encontramos en los temas de biología y dentro del tema 1.4 vamos a tocar todos estos ambientes dentro de los cuales se da la vida. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser definir el concepto de ecosistema. Por definición, un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que vive. Si nosotros podemos notar, este concepto es bastante teórico y poco digerible. Entonces vamos a separarlo un poco. A lo que se refiere un ecosistema va a ser al espacio en el cual se encuentran una gran cantidad de animales, insectos, todos estos seres vivos y el medio natural en el que viven. El medio natural se va a estar componiendo de dónde obtienen su alimento, dónde hacen sus nidos y dónde estos se llegan a relacionar. Entonces, si lo podemos ver un poco más general, el ecosistema siempre va a ser el ambiente y los seres vivos en conjunto, que es lo que permite el estudio de la biología. Dentro de estos ecosistemas nosotros vamos a notar la existencia de dos tipos de elementos, los elementos bióticos y los elementos abióticos. Los elementos bióticos van a constituir principalmente en la flora y fauna de un ecosistema, es decir, van a ser todos estos agentes con vida propia que interactúan dentro de los ecosistemas, mientras que los elementos abióticos va a ser todos estos elementos sin vida, sin embargo que son fundamentales para que se desarrolle esta misma. Pueden ser el suelo, el agua, el clima, la luz, los nutrientes, y estos dos elementos en conjunto es lo que nos permite tener los ecosistemas. Ahora, recordando un poco la clase anterior, si vemos las cadenas alimentarias y las transferencias de energía, notamos de que realmente el proceso químico que se realiza cuando un animal caza a otro o se alimenta de las plantas que vamos que eran los productores, pues realmente es una transferencia de energía que permite a cada individuo desarrollar sus propios ciclos y lograr perseverar a la especie. Entonces, una vez definido ya todo el concepto de ecosistema, vamos a ver brevemente los tipos que se vieron en la clase del día sábado. El primero que vamos a ver es el bosque tropical, que principalmente cuenta con las características de tener una temperatura poco variable, tiene largos periodos de lluvia, el clima es caluroso y húmedo, hay una gran vegetación y la fauna se compone principalmente de monos, pájaros, serpientes, ranas, algo así como el libro de la selva. Entonces, ese va a ser el primer ecosistema que nosotros vamos a ver. Otro va a ser la sabana. La sabana la podemos recordar un poco con el Rey León, pues va a ser un lugar de grandes pastos donde se van a esconder grandes depredadores, como podrá ser el león, el tigre, las serpientes. Y el clima principal de este es el caluroso y el seco, con muy poca vegetación y una fauna que se compone de jirafas, antílopes. Entonces, yo lo relaciono mucho con el Rey León. Viendo el tema del desierto, nosotros estamos hablando de un territorio con unas temperaturas altas, es decir, de hasta 54 grados Celsius. La lluvia es muy rara en este ambiente y el clima es cálido por los días y muy frío por las noches, es muy extremo. La vegetación que se encuentra en este desierto van a ser los cactus, los arbustos y una que otra xerófita, mientras que la fauna va a corresponder a los reptiles, los roedores, las hormigas y los coyotes, entre otros, claro. Ahora, uno muy poco conocido pero igual de importante son los chaparrales. Los chaparrales tienen la característica de tener un clima variable entre seco y cálido y vemos unas lluvias solamente en invierno. La vegetación va a tener unos arbustos de un tamaño considerablemente grande y la fauna se compone principalmente de aves, venados, ardillas y pequeños roedores. También tenemos la tundra, que este es el contrario al desierto, ya que es un clima extremadamente frío, donde el suelo está congelado y cubierto de nieve. La vegetación es muy escasa, principalmente se compone de musgos, líquenes, pastos o arbustos, y la fauna van a ser los osos polares, los pingüinos, focas, todas aquellas especies que permiten, que se están adaptados a los espacios fríos. Haciendo el símil un poco con las películas de Disney, se me ocurre que esta podría ser como la tierra de osos. Uno muy conocido es el taiga o el bosque de coníferas, que este tiene la característica de ser frío con precipitación de nieve. Las zonas de estas tienen una gran altitud, lo que permite que neve.
La flora van a ser árboles muy altos, los robles, los pinos, mientras que la fauna se va a componer de osos grises, ardillas, lobos y búhos. Por último tenemos el ecosistema acuático que, al igual que el terrestre, ofrece una abundancia en alimento además de una variedad de fauna. En este tipo de ecosistema nosotros podemos encontrar estanques, lagos, lagunas y de lo que principalmente se compone la transmisión de energías es del plancton, de las larvas y de otros animales pequeños que van siendo devorados por depredadores de mayor tamaño. Entonces, otra característica del ecosistema acuático es que podemos encontrar las estrellas de mar, los erizos, los cangrejos. Hay unos animales pelágicos, es decir, que viven cerca de la superficie, como lo podrían ser los delfines, los tiburones, las ballenas. Y la zona abisal es la parte más profunda del océano y es muy oscura ya que la luz no llega a penetrar hasta esos puntos y podemos encontrar animales muy curiosos como lo podría ser el pesapo, la mantarraya. Realmente esta área no es tan explorada por lo complicado que es llegar a ella. Ahora, una vez definido todos estos ecosistemas, vamos a ver los países que tienen gran parte de, o la mayoría de estos ecosistemas. Los vamos a denominar países megadiversos. Y entre ellos podemos encontrar en el continente americano a Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. En el continente africano está la República Democrática del Congo, Sudáfrica, Madagascar. Si nos vamos al continente asiático, China, India, Malasia, Indonesia, Filipinas y por último, en el continente de Oceanía está Australia. Entonces, ¿por qué es importante la biodiversidad en México? Porque México es el quinto entre los países más megadiversos, es decir, que tiene la mayor cantidad de los ecosistemas contenidos en un mismo territorio y a la par es una de las tres naciones que tiene el privilegio de contar con litorales en dos océanos, es decir, toca al Océano Pacífico por un lado y al Océano Atlántico por el otro. Un dato bastante interesante es que de los 17 países, estos que mencionamos anteriormente componen apenas el 10% de la superficie terrestre total, pero sin embargo el 70% de la biodiversidad del planeta se encuentra contenido en ello. Es por eso la importancia de la biodiversidad en identificar las características de la biodiversidad en los distintos puntos del globo terráqueo y de la posición ventajosa que tiene México en este tema. Entrando un poco más a los ecosistemas de México, nosotros vemos que contamos con climas templados, tropicales, subterráneos, acuáticos, dulce acuícolas, costeros y marinos. Es decir, tenemos la oportunidad de aprovechar todo este tipo de ambientes para obtener la riqueza de sus minerales y de conservar la fauna que corresponde a cada uno. Algunas preguntas de este examen van a ser meramente teóricas, no es necesario tener ningún cálculo, y unas que podrían presentarse es la siguiente. Nos están pidiendo qué tipo de elemento o de característica o de definición consiste principalmente en la flora y fauna de un ecosistema. Nosotros vimos que los elementos abióticos son aquellos elementos que no tienen vida. La flora y la fauna sí tienen vida, por lo tanto el inciso B no es. El hábitat es la combinación de la flora y la fauna, pero no consiste solamente de estos dos. El hábitat contiene más factores externos a estos y es por eso que esta no es la respuesta correcta. Por último, la cadena alimenticia habíamos definido que era la transmisión de los niveles de energía de una especie a otra. Por lo tanto, tampoco consiste con la definición y solamente nos queda la respuesta A, que corresponde a los elementos bióticos. Una segunda pregunta que podría corresponder a estos temas es ¿qué país no es megadiverso? Nosotros vimos que Malasia y Filipinas eran países megadiversos en el continente asiático y Brasil era un país megadiverso en el continente americano. Por lo que, como nos están pidiendo el que no pertenece a ellos, la respuesta es el inciso C, que es Uruguay. Por último, vamos a ver una pregunta que nos plantea que el ecosistema, que nos van a definir un ecosistema que va a tener periodos de lluvia prolongados, clima caluroso y húmedo y flora abundante. Esto va a ser meramente definición y esta característica corresponde no más y no menos que al bosque tropical. Como vimos, estos dos temas fueron principalmente teóricos, no es necesario realizar ningún cálculo, pero sí es importante conocerlos en profundidad por la especialización de las preguntas que podrían llegar a hacer en su examen de admisión. Por mi parte sería toda esta primera parte y otro profesor los va a acompañar a lo largo de la segunda parte de la presentación. Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Ricardo de Ciencias y bueno, les doy la bienvenida a otro video de dudas
sobre los temas que estamos viendo en clase. En este caso vamos a ver el tema 1.2, que es la célula y su estructura. Este solo es una breve introducción y más adelante vamos a ver más sobre las células. Bueno, para empezar, ¿qué es una célula? La célula es la unidad base de la vida humana y de la vida en general. Cualquier ser está hecho de células y la célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola. Um, Existen dos tipos de células. El primero es la célula procariota y este nombre viene de la etimología pro, que significa antes, y cauron, que significa nuez. Como vamos a ver un poquito más adelante, el núcleo de las células parece una especie de nuez. Entonces, este tipo de células, al no tener núcleo, pues le pusieron un nombre que diga como antes del núcleo. Por eso procariota. Las células procariotas son las más simples y pequeñas que hay. Como dije ahorita, no tienen un núcleo definido y todo su material genético se encuentra en este como liquidito que pueden ver, que se llama citoplasma. Este tipo de células constituyen al reino de la monera, que son mayormente bacterias, y la mayoría de los seres que están hechos de células procariotas son unicelulares, es decir, solo están hechos de una célula. Luego, el segundo tipo de células son las eucariotas. Estas constituyen a los otros cinco reinos, que son el fungi, los hongos, la protista, la plantae y los animales. Eucariota significa verdadera nuez y como venimos diciendo, hace alusión a que tiene un núcleo bien definido. Y bueno, estas células son más grandes que las procariotas y constituyen a los seres que son de más de una célula o también llamados pluricelulares. Ahora vamos a ver la estructura de las células eucariotas. En primer lugar, tenemos a uno de los organelos más importantes, que es el núcleo. El núcleo es la parte central de la célula y es donde se aloja todo el material genético. Ahí está el ADN. Y como pueden ver, es toda esta parte azul. El núcleo está compuesto del núcleo plasma, del nucleolo y de la membrana nuclear. En segundo lugar, tenemos la membrana plasmática. Esta es la encargada de proteger a la célula del exterior. Es como una especie de protección, como una pared. Y bueno, esta membrana pues es todo esto que ven como en café. Luego tenemos el retículo endoplásmico, que es el que se encarga de hacer la síntesis de carbohidratos y proteínas. Y bueno, esto lo hace para que el resto de la célula pueda funcionar. Y este lo podemos encontrar aquí, en esta parte verde. Luego tenemos el aparato de Golgi, que es el que se encarga de almacenar y distribuir las proteínas que sintetizó el retículo endoplásmico. Este solo es como un canal de distribución que lleva a todas las células las proteínas. Y bueno, es esta parte rojita. Luego tenemos la mitocondria, que es uno de los organelos también más importantes, que es el que se encarga de realizar la respiración celular. Es el que se encarga de darle energía a la célula. Es como el motor de la célula porque es la que se encarga de convertir el oxígeno en energía. Y bueno, esta la podemos encontrar en esta parte naranjita. Estas son mitocondrias. Luego tenemos los lisosomas, que son los que se encargan de hacer la digestión celular, es decir, transforman las grasas y proteínas que entran a la célula en sustancias más simples para que puedan ser digeridas por otras partes de la célula. Luego tenemos los cloroplastos, que son exclusivos de las células de los vegetales. Estos contienen la clorofila, que es la que se encarga de darle el color verde a las plantas. Y su función es realizar la fotosíntesis, que es el proceso que realizan las células de las plantas de convertir la luz, el agua y los nutrimentos en energía. Esto no lo podemos ver en el dibujo que tenemos porque es de una célula de animales, pero más adelante vamos a ver más a fondo este proceso de la fotosíntesis. Y bueno, finalmente tenemos a las vacuolas, que estas también son exclusivas de las células vegetales y estas ayudan a mantener un balance hídrico.
en la célula. Es decir, son las que se encargan que no entre demasiada agua a las células de los vegetales y que tampoco salga demasiada agua de los vegetales. Por eso cuando riegan demasiado una planta, eh, no es que se ahogue inmediatamente, porque estas vacuolas son las que se encargan de que no entre demasiada agua. Obviamente si están bajo muchísima agua, pues las vacuolas no van a poder frenar todo el agua. O de igual manera, si tienen un cactus que está en un desierto y pues no hay mucha agua, pues las vacuolas de los cactus son muy eficientes en hacer que el agua no se salga del cactus y así el cactus mantenga el nivel de agua suficiente que necesita para vivir. Y bueno, hasta aquí llegaría la breve introducción sobre las células y ahora vamos a resolver unas preguntas. Por ejemplo, se llama así a las células sin un núcleo celular definido, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Como vimos, las células eucariotas sí tienen un núcleo bien definido y pues su material genético se encuentra adentro de este núcleo. Entonces las eucariotas no son respuesta. Luego, como vimos, la mitocondria es la que se encarga de hacer la respiración celular, entonces tampoco. La vacuola tampoco es la respuesta porque como vimos, ahí está acá, es la que se encarga de mantener el balance hídrico constante adentro de las células de los vegetales. Pero como vimos, las células procariotas sí son aquellas que no tienen un núcleo bien definido. Como vimos en el dibujito de acá, pues son de esta forma en general y tienen su material genético en el líquido, que se llama citoplasma. Ahora resolviendo otra pregunta que se pueden encontrar en el examen. Al pigmento verde que se halla presente en las hojas y tallos de muchos vegetales que es responsable del proceso por el cual estos vegetales producen su propio alimento se llama. Y bueno, pues de plano melanina, esa se encuentra en los animales y en los humanos y esta está en la piel, entonces esto no tiene nada que ver. La fotosíntesis no es un pigmento o no es un organelo, es un proceso que, como les conté, es el que se encarga de convertir la luz y el agua en alimento para la planta. El ácido clorhídrico, esto pues tampoco tiene nada que ver, lo vamos a ver mucho más adelante. Y pues nada más para que sepan, este es el que se encuentra en el estómago de los animales, que se encarga de digerir los alimentos. Pero está en animales, no en las plantas. Y como si bien vimos cuando vimos la explicación de las células vegetales, la clorofila es la que se encarga de darle el pigmento verde a las plantas y es una sustancia muy importante para que se pueda llevar a cabo la fotosíntesis. Entonces la respuesta es la clorofila. Y bueno, esto sería todo por este video de dudas. Fue bastante corto. Pero si tienen cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacernos a cualquiera de nuestros profesores, pues son bienvenidas. Cualquier duda, cualquier comentario. Y bueno, nos estamos viendo en clases.